Ok. Buenos días. Vamos a continuar con la nueva sesión del curso, la última de esta semana, y voy a partir, como es de costumbre, recordando un poco la idea más importante de lo que vimos en la clase pasada. Y una de las ideas más importantes que vimos la clase pasada tiene que ver con, bueno, además de recordar lo que era el tiempo de retención, ¿no es cierto? Como el tiempo que Última toma... posición. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Como les decía, además de hablar del tiempo de retención, ¿no es cierto? Como el tiempo que toma a la señal de analito generar su valor máximo desde el momento de la inyección, que sería el tiempo que aparece acá, ¿no es cierto? También hablamos de la relación que tiene el tiempo de retención con el coeficiente de distribución. Y sí, ya revisé todos los parciales. Si a alguien no le ha llegado a los parciales, me avisa porque se me tiene que haber pasado. ¿Ya? Ya, ahí al final de la clase me lo recuerda Valentina para revisar si es que se me pasó mandártelo o se me pasó revisarlo. Ya, y a quien le falte el parcial me avisa. ¿Ya? Como estaba diciendo, vimos además en la clase pasada la relación que hay entre tiempo de retención y coeficiente de distribución. A través de estas expresiones que están acá, ¿no es cierto? Una que es simplemente una conversión de unidades, que es la relación entre tiempo de retención y volumen de retención a través del flujo, ¿ok? Entendiendo que la fase móvil tiene un flujo y por lo tanto podemos convertir la unidad de tiempo de retención o de elusión, como aparece en algunos libros, en volumen de retención como el volumen de fase móvil necesario bombear para que el analito eluya hasta su máximo de señal. Pero también vemos la relación que hay entre volumen de retención y coeficiente de distribución a través de esta expresión que está acá, que es la que relaciona el volumen de retención con el coeficiente de distribución condicional, que es el que está acá, a través de dos parámetros que son constantes y son parámetros propios de la columna. Uno que se llama el volumen muerto, ¿no es cierto? Que es el volumen muerto, sería el volumen de el cilindro de la columna que no está siendo ocupada por fase estacionaria, entendiendo que si tomamos la columna como un cilindro, que tiene un volumen total, una parte de ese volumen está siendo ocupado por la fase estacionaria y otra parte son intersticios y poros que finalmente ocupa la fase móvil. Ese es el volumen muerto, quiere decir que el mínimo volumen que hay que agregar a la columna para que un analito eluya, aunque tenga cero afinidad por la fase estacionaria, es decir, un D0, es el volumen muerto. ¿Ok? Volumen muerto que se puede traducir a tiempo muerto, que ese es un parámetro cromatográfico bien importante, por cuanto se entiende que el tiempo muerto es el tiempo de un analito que tiene cero afinidad por la fase estacionaria, el tiempo para que eluya un analito que tiene cero afinidad por la fase estacionaria. Ahora, también vimos la clase pasada, aquí déjenme avanzar acá, también vimos la clase pasada, bueno, ahí están las expresiones generales, las más importantes, como les mencioné, pero además de estas expresiones, vimos el concepto de eficacia o número de platos teóricos equivalentes, donde yo más o menos les describí en la clase antepasada que lo que se entiende por número de platos teóricos equivalentes sería análogo a lo que se entiende a números de tubos de extracción en un proceso de contracorriente, es decir, el número de veces que un analito interactúa con la fase estacionaria a lo largo del proceso cromatográfico. Vimos que se puede estimar, ¿no? Dado que hay una proporcionalidad entre el ancho de una señal y el número de platos, hay una proporcionalidad que es inversa, de hecho, en donde desde las presiones de contracorriente se puede estimar más o menos, considerando la simetría de la señal, que la relación matemática que existe entre el número de platos teóricos y el ancho de una señal es la que entregan estos valores que son equivalentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la primera expresión matemática relaciona el número de platos teóricos con el ancho de la triangulación de un pico cromatográfico. Por lo tanto, se entiende que mientras mayor es el número de platos teóricos, es decir, mientras más veces se reparte el analito a lo largo del proceso cromatográfico,
las señales son menos dispersas, son más estrechas. Entendamos estrecha como el ancho que logra esta señal. En este caso, el ancho de la triangulación serían estos que estoy marcando acá en la intersección del eje X. Pero obviamente que hay varias formas de medir el ancho de una señal. Hay formas que son más basadas en triangulaciones, otras son basadas en medir el ancho de la media altura, que correspondería a esta expresión, la segunda que está acá. Y también integrando el 99,9% del área, que sería el ancho de la base, el delta t. ¿Okay? Cualquiera de las tres expresiones, si es que la señal es perfectamente simétrica, matemáticamente debiera darle, por un lado, les debiera permitir calcular el número de platos teóricos equivalentes, porque como son teóricos, no se ven, se asume que ocurren a lo largo de un proceso para comprender el mecanismo. Por lo tanto, estas ecuaciones tienen un fin descriptivo, calcular el número de platos, por ejemplo, pero también tienen un fin predictivo o explicativo, que me permite entender por qué algunas señales en ciertas condiciones cromatográficas son más anchas que otras. ¿Okay? Y creo que hasta ahí vimos la clase pasada y discutimos un buen rato, ¿no es cierto?, la relación que hay entre el número de platos y ensanchamiento. Entendamos ensanchamiento como un fenómeno molar, o sea, aquí tenemos moles de partículas 10 elevado a 23, ¿no es cierto? Y esas moles de partículas se van a distribuir con un tiempo de retención promedio, que es el que nosotros llamamos tiempo de retención, que es el que genera el máximo de señal. Pero obviamente, para partículas de una misma especie, algunas van a llegar antes, otras van a llegar después, pero sigue una distribución normal y va a depender de qué tanto se dispersan las partículas a lo largo del proceso. Vamos a ver una teoría más adelante que se llama la teoría cinética de ilusión, que trata de buscar una explicación de por qué las partículas se dispersan. Por ahora tenemos que asumir el fenómeno a nivel descriptivo a esta altura del curso. Dudas, consultas, comentarios de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda, consulta, comentario, algún concepto que no entiendan? Bueno, si tienen preguntas me las van planteando, ¿ok? Bien. Continuando entonces, ahora vamos a retomar el concepto de altura de plato teórico equivalente. Yo les había dicho a ustedes que si tomamos una columna como un cilindro que tiene un largo L, como aparece acá, y si a lo largo de esa columna el analito se distribuye n veces, entendiendo n como el número de platos teóricos equivalentes, para este ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos una columna que tiene 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos una columna que tiene 9 platos, o sea, cada una de estas líneas rojas representa la separación entre un plato y otro. Bueno, si tenemos una columna de largo L con n platos, en este caso 9, ¿no es cierto?, nosotros podríamos calcular cuánto vale la altura del plato teórico equivalente, entendiendo la altura como la longitud que ocupa el plato para que ocurra la distribución. Tiene unidades de longitud, centímetros, por ejemplo, o milímetros. ¿Por qué es importante calcular la altura del plato teórico equivalente? Porque en términos cromatográficos, cuando uno optimiza una cromatografía para que tenga la mejor separación posible, uno de los parámetros más importantes a optimizar es la altura del plato teórico equivalente. Si yo logro obtener una altura de plato teórico equivalente lo más estrecha posible, o sea, lo más pequeña posible en longitud, yo voy a poder obtener más platos para una misma columna. ¿Okay? Entonces, por eso es importante calcular este valor, porque es el valor que en última instancia uno optimiza, uno moviliza o manipula variables experimentales cuyo primer efecto es sobre la altura del plato teórico equivalente. Entonces, ¿cómo se calcula la altura del plato teórico equivalente? La expresión matemática es bien simple, ¿no es cierto? Es la longitud de la columna, L, ¿okay?, dividido por el número de platos teóricos, N. Y listo, ¿ya? Si yo tengo una columna de 10 centímetros y tengo 10 platos, cada plato tiene una altura de 1 centímetro, ¿ok? Entonces no tiene más ciencia que eso. Ahora, le insisto, una cosa es
una cosa es describir, es decir, calcular el número de platos y calcular la altura del plato teórico equivalente, y otra cosa distinta es optimizar H. Cuando veamos la teoría cinética vamos a centrarnos en optimizar H, que eso ya es un poco más complejo. Espero que con este adelanto le vean cierta utilidad a H, la altura del plato teórico equivalente. Todos los esfuerzos tecnológicos que hay hoy en día para construir mejores columnas están mayormente centrados, no exclusivamente, pero mayormente centrados en lograr columnas con el H lo más pequeño posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras menor es el H, mayor es el N, mayor es el número de platos, y mientras mayor es el número de platos, las separaciones salen mejor resueltas, y lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y eso hace que la diferencia entre que una columna valga 300.000 pesos y otra valga 1,5 millones. ¿Ya? Liliana me pregunta si plato teórico equivalente es lo mismo que plato teórico. Sí, plato teórico equivalente o plato teórico, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Ahora, lo que no es lo mismo es la altura del plato teórico, ¿ya? H está conectado con N, H es la altura y N es el número de platos, ¿no es cierto? Y están conectados a través de esta expresión que estoy mostrando acá, ¿ok? Es decir, la altura está conectada a N a través del largo. ¿Estamos? Guillermo pregunta si necesariamente todos los platos teóricos de una columna miden lo mismo. Claro, en el modelo teórico se asume que miden lo mismo. ¿A qué me refiero que se asume que miden lo mismo? Pero no se asume arbitrariamente. ¿A qué me refiero? Hay que entender que la cantidad de veces que un analito interactúa con la fase estacionaria va a depender de parámetros cinéticos. Por ejemplo, el hecho de que aquí ocurra un equilibrio aquí y un equilibrio acá, ¿no es cierto? Y acá, va a depender de la velocidad de la interacción, del reparto, ¿ok? Entonces, no hay ninguna razón fundada para creer que la cinética de intercambio, de interacción, ¿no es cierto?, del reparto entre dos fases, no hay ninguna razón fundada para creer que esa cinética va a cambiar a lo largo de L, ¿ok? Porque como todo proceso cinético, podría cambiar, por ejemplo, por la temperatura, pero la temperatura de la columna es la misma, ¿ok? También podría cambiar, y de hecho así lo plantean los modelos teóricos, que cambia por el flujo de la fase móvil, pero también se entiende que el flujo de la fase móvil es el mismo a lo largo de la columna. Entonces, por eso se asume que todos los platos teóricos miden lo mismo, porque las variables de las cuales dependen los procesos cinéticos son los mismos. Por lo tanto, no tiene fundamento pensar que es la misma. ¿Ok? Más dudas, consultas. ¿Dudas, consultas? Bien. Vamos a borrar acá para avanzar. Entonces, a ver, para aplicar esto un poco, vamos a hacer lo siguiente. Voy a devolverme a un cromatograma que les mostré ayer para reforzar estos conceptos. Ya. Imaginen este cromatograma. No sé si todos lo alcanzan a divisar de forma adecuada. ¿Ok? Pues bien, fíjense que ustedes con este cromatograma, más o menos estimando la escala, porque como les digo, la graduación del eje X no es muy buena, pero uno ya puede hacer una estimación. Es decir, ahí tienen ustedes un cromatograma. ¿Ok? Y yo les voy a pedir que calculemos todos los parámetros que hemos visto. ¿A qué nos referimos con todos los parámetros que hemos visto? Calculemos un tiempo de retención. Obviamente que aquí hay 5 especies, hay 5 tiempos de retención, ¿ok? Ok, pero calculemos un tiempo de retención. Calculemos un ancho. Calculemos
O escribamos L, calculemos N y calculemos H. ¿Ok? Entonces, a ver, apliquen, por favor, lo que hemos visto hasta ahora. Elijan un analito, el que sea, después me dirán cuál, ¿ok? Y me van a decir cuánto vale tiempo de retención, ancho, largo, número de platos y la altura. Tómense unos minutos, por favor, y obviamente si tienen preguntas, me dicen, ¿ya? Parte de la evaluación parcial que les voy a pedir tiene que ver con esto. Aplíquenlo, por favor, ¿ya? ¿Se entiende la pregunta? Obviamente que hay que estimar algunas cosas al ojo, ¿ok? Porque, repito, la graduación del eje X no es perfecta, pero ustedes estimen algunos parámetros y sobre la base de esa estimación, hagan los cálculos, por favor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ok. Ya. Entonces comiencen, tómense unos minutos. Voy a ponerle pausa a la grabación para que no quede este espacio en silencio. Eh, si tienen preguntas, me avisan. A ver, aquí Christopher pregunta si el colesterol va como a 3 minutos. Eh, yo creo que un poco menos. A ver, pongámonos de acuerdo en las estimaciones. La mitad de la escala está más o menos por acá, ¿no es cierto? Esta línea roja serían 3 minutos. Estamos haciendo esto por las limitantes de la figura. Obviamente que en la realidad los computadores marcan esto con mucha precisión. Ya, por aquí estamos hablando de 3 minutos, perdón, de 6 minutos, disculpen, de 6 minutos. Y claro, la mitad de la mitad, 3, ¿no es cierto?, estaría más o menos por acá. Si mi estimación al ojo está bien. Acá estarían los 3 minutos. Por lo tanto, no creo que el colesterol esté a 3 minutos. Está a bastante menos. ¿Ya? Sí, yo creo que 2 minutos es una buena estimación. No está a 1,5 porque a 1,5 un poco más bajo. Aquí me preguntan, déjenme ver. ¿Hay que escoger el huyente también? Ya, a ver, la pregunta del eluyente, en esta etapa no es necesario. Lo importante es que el eluyente, o fase móvil, ¿no es cierto?, es una fase móvil que se aplicó en un programa a lo largo de todo el proceso y estos son los resultados que dieron, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que no es importante en esta parte del curso? Porque estamos describiendo un cromatograma, así tal cual dio. No estamos buscándole una explicación de por qué dio así. Cuando pasemos a la otra parte, que es explicar por qué el cromatograma es así, ahí sí va a ser importante las consideraciones del eluyente, porque ahí vamos a tener que entender la termodinámica del proceso. ¿Ok? Entonces, hasta esta altura no es necesario. Aquí Christopher pregunta, ¿tiene que ser afín a todos la misma fase o es una fase por cada uno? Eh, bueno, para responder a Christopher, fíjate que se pueden hacer las dos cosas, Christopher. Tú puedes en una cromatografía aplicar la misma fase móvil para diluir todos los analitos, eso se llama técnicamente elusión isocrática, ¿ok? Es la misma composición de la fase móvil a lo largo de toda la cromatografía, los 12 minutos, por ejemplo, como también tú puedes hacer una elusión por gradiente, es decir, ir cambiando la fase móvil, incluso la puedes cambiar por analito. Por ejemplo, tú puedes decir, el analito 1 lo voy a diluir solo con agua, el 2 lo voy a diluir con una mezcla de agua hexano. Me parece extraño el hexano ahí, pero bueno. El analito 3 lo voy a diluir con agua metanol. Y así sucesivamente. Se pueden hacer las dos cosas. La tecnología hoy en día permite hacer ilusiones por gradiente también. Me parece rara esta mezcla de agua con hexano, pero bueno, ya, así aparece la figura.
Agua con hexano me parece medio admisible esas dos cosas. Salvo que IPA, que no tengo idea qué diablo es, la vuelva miscible. Bien, ¿cómo van? ¿Hicieron ya los cálculos? ¿Todavía no? Ya, vamos a darle un par de minutos más para que termine, ¿ok? Bien, veamos cómo les va. A ver, las personas que hicieron los cálculos para el colesterol. Ya, a ver, vamos viendo. ¿Qué tiempo de retención asumieron entonces? 2 minutos, por lo que entendí. Si no, si me equivoco, me dicen. Entonces, vamos a poner acá. Colesterol. Entonces, ya voy a ir dando las respuestas que ustedes me van dando. Ya entendí que el tiempo de retención, 2 minutos. Ok. Ancho, W. ¿Cuánto estimaron? A ver si está bien su ojo. ¿Cuánto estimaron de ancho? 0,5. Ok, estoy de acuerdo. Suena lógico 0,5. Medio minuto, ¿no es cierto? O sea, si la señal 1 es 2 minutos, se entiende que esto debe ser más o menos, ¿no es cierto?, un cuarto de esa longitud en el eje X. Está bien, ya 0,5 minutos. Bien. Ahora, largo de la columna. L. ¿La vieron o no? Tienen que interpretar esta información técnica. Eso, 15 centímetros, 150 milímetros, ¿ok? Esa información la entrega el fabricante, ¿ok? Me interesa también que se familiaricen con estas fichas técnicas, hay que saber interpretarlas. Acá está el largo de la columna. Estas son las dimensiones de un cilindro. Por lo tanto, la primera dimensión, la más larga, es el largo. La segunda dimensión, que es la más corta, es el diámetro del cilindro, ¿ok? El diámetro de la base. Y 5 micrómetros es el diámetro de la partícula de fase estacionaria, ¿ok? Esa es la terminología típica técnica que se utiliza. Entonces el largo, vamos a ponerlo acá, vamos a poner acá 150 milímetros o 15 centímetros, como quieran trabajarlo, ¿ok? Bien. N, el número de platos teóricos. ¿Cuánto les dio? 128, ya. Ya, si les dio 128, entiendo que todos ocuparon la expresión matemática que, a ver, dígame si me equivoco porque a veces se me confunden los constantes. Creo que era 16 por el tiempo de retención partido por el ancho al cuadrado. Una cosa así. ¿Era 16 la constante? No recuerdo muy bien la constante de esta expresión asociada al ancho de la triangulación. Creo que era esta. A ver, déjenme ver, voy a chequearlo para evaluar que no me equivoqué. Espérense. Disculpen que me adelante, pero quiero cerciorarme. Sí, era 16. Esta expresión es la que estamos ocupando, la del ancho de la triangulación, ¿ok? 16, estamos bien. Volvamos a la ficha. Aquí está. Entonces les da 128. Bien.
¿A todos les da 128? Con esos parámetros me imagino que sí. 2 elevado a 4 es 4, dividido por 0,25, 0,025. Suena bien. Bien, a todos les da eso, ¿no es cierto? ¿De dónde sale el W? Ah, ya, el W sale de acá. Es decir, si ustedes tomaron la señal 1, lo que tendrían que haber hecho al ojo, insisto, al ojo, es triangular esta señal. No sé si me va a quedar bien esta triangulación, no tengo idea. Ya me quedó mal. Voy a intentarlo una vez más, si no ustedes me entenderán. ¿Ya? Es triangular esto, ¿no es cierto? Ahí. Así se hacía en el pasado, ¿eh? En el milenio pasado. Esto que estoy haciendo ahora es una tontera con el desarrollo tecnológico que hay hoy en día. Pero para que me entiendan, lo que estamos haciendo todo al ojo. Entonces, claro, la triangulación sería el ancho que da a la línea base. Como aquí la línea base está despegada del eje X, hay que tomar de la línea base. ¿Ok? Entonces sería más o menos esta zona que está acá. Esta zona que está ahí. ¿Ok? Eso da aproximadamente 0,5. Laura dice que le da 256 el N, no 128. ¿A todos les da 256? Chequeamos eso, por favor. ¿Sí? Ya. Vamos a corregir esto. Vamos a corregir N. Ya, entonces, N es 256. Y si ustedes tienen L y N, ¿no es cierto? Christopher se quedó callado por miedo a la mayoría. No, pues Christopher, estamos mal. Sí, eso es importante. El ancho que ustedes midan debe estar en las mismas unidades del tiempo de retención, porque esto es un ancho en el eje X, ¿ok? Por lo tanto, tiene unidades de minutos, exactamente. De esta forma, n, el número de platos teóricos equivalentes, es adimensional, ¿ok? Ahora, h, ¿no es cierto? Si ustedes son coherentes con esto, ¿cuánto les dio h? Considerando que el L vale 150 milímetros y el N vale 256. ¿Cuánto vale h? 0,58. Ok, suena coherente porque h sería el largo en milímetros. Puede ser en centímetros también, no hay problema. 150 milímetros dividido por 256. Ahí da, Guillermo dice que le da 0,58. Ok. Bueno, si somos correctos con la cifra significativa, habría que ponerle una tercera cifra significativa a esto. ¿Te da 0,580? ¿Así? 0,586, ya. Como tiene tres cifras significativas el numerador y el denominador, debiéramos dejarlo con 3. Bien, ahí está. Ahora, esta sí tiene unidades, ¿eh? Disculpa, aquí me equivoqué. Tiene unidades de milímetros, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes calcularon el largo en milímetros, la altura les da en milímetros también. Quiere decir que a lo largo de la columna, el segmento de esta donde ocurre una distribución de colesterol tiene una longitud de 0,58 milímetros. ¿Ok? Ahí calculamos todos los parámetros. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Algo que quieran repasar, que no lo entiendan del todo?
Ok. Bueno, miren, aquí les voy a dar un par de comentarios porque yo tengo aquí un par de diferencias con los libros, con la mayoría de los libros al menos que conozco. A ver, Nayet dice, para el 2, ¿cómo sería su L? Ya, justo la pregunta que está haciendo Nayet apunta al comentario que iba a hacer. El analito 2, ¿no es cierto? Que es, no me pidan pronunciarlo, soy pésimo pronunciando los nombres gigantes orgánicos, pero ahí lo ven, ¿no es cierto? Fosfa algo. El analito 2, a ver, ¿qué parámetros son los mismos? Como pregunta Nayet, L es el mismo. ¿Por qué L es el mismo? Porque L es un parámetro de la columna, ¿ok? L es el largo de la columna y por lo tanto da lo mismo el analito que luya en ella, ¿ok? L siempre va a ser el mismo, 150 milímetros. Ahora, ¿qué parámetros, en mi opinión, a pesar que yo ahí tengo una diferencia con los libros, qué parámetros no son de la columna? Número uno, los más obvios, ¿no es cierto? Que son, déjenme marcar acá. Número uno, el tiempo de retención. El tiempo de retención no es de la columna, es del analito eluyendo en la columna. ¿Ok? Entonces, claramente, si estamos hablando del analito 2, es otro tiempo. ¿Ok? El ancho es de la señal cromatográfica del analito eluyendo en la columna, no es un parámetro de la columna. Por lo tanto, para el analito 2 es otro ancho. Hay que recalcularlo. Hasta aquí no hay problema. ¿Dónde tengo yo unas diferencias con los libros? Es que N, fíjense, para algunos libros, N es un parámetro de la columna. Y yo digo que no, que es un parámetro del analito. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que para muchos libros la columna tiene un N, ¿ok? Tiene un número de platos teóricos. Pero mi interpretación a esto es que el número de platos teóricos es el número de veces que un analito interactúa con la columna. Por lo tanto, no es un parámetro de la columna. ¿Por qué es importante esto? Un poco orientándola hacia dónde van las preguntas de Nayade. Yo no puedo tomar este N, a mi juicio, yo no puedo tomar este N del analito 1 y asumir que es el mismo para el analito 2. En mi opinión, eso es conceptualmente errado, ¿ok? Porque la cinética de interacción del analito 2 no es la misma que del analito 1. El analito 2 puede interactuar más o menos veces con la fase estacionaria. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque algunos libros, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, sobre todo los libros de origen norteamericano, como el Harris, que tengo entendido que es norteamericano. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, vamos a calcular el n de la columna. Así lo plantean, el n de la columna. Entonces, dicen, bueno, como las ecuaciones para calcular el n de la columna incluyen tiempo de retención y ancho, y como aquí tenemos 5 tiempos de retención, porque son 5 especies, y 5 anchos, porque son 5 especies, obviamente, ¿qué es lo que hacen los norteamericanos, o el Harris al menos, y creo que el Scoop también lo hace así? Calcula un n con el analito 1, un n con el analito 2, y así sucesivamente hasta el analito 5, y dicen, bueno, entonces, ¿cuánto vale el número de platos teóricos de la columna? Esa es la pregunta que se hacen ellos. Dicen, bueno, la forma más entonces práctica de estimar el número de platos teóricos de la columna es hacer el promedio de n. Aquí tienen 5 valores de n y por lo tanto el n de la columna es el promedio de esos 5. Eso es lo que dicen los libros norteamericanos. ¿Ok? ¿Me entienden lo que para que no se extrañen? Cuando ustedes vean cómo en Harris resuelven esto, hacen eso, sacan un promedio de n y después aplican ese n a todos los analitos. ¿Me explico? Por ejemplo, si sacamos el promedio de n de estos 5 analitos y diera, supongamos que el promedio diera 150, ese fuese el n promedio, ¿no es cierto? ¿Qué hacen varios libros con ese valor?
Luego calculan todos los parámetros, por ejemplo, H, por ejemplo, con ese n, con el n promedio. ¿Ya? Yo creo que eso está malo, honestamente. Creo que está malo. Creo que mal entienden la teoría del plato teórico equivalente, creo. ¿Ya? Y como a mí me interesan mucho los temas de educación, yo creo que hay un error en los libros. De hecho, tengo pensado seriamente publicar algo al respecto. ¿Ya? Pero mientras tanto le estoy describiendo mi percepción. Los libros de orientación francés o europeo en general hacen otra cosa, que a mi juicio también está mala. ¿Ya? Dicen, miren, perdón, borré esto. Ya hicimos el cálculo. Los libros de orientación europea dicen lo siguiente. Dicen, mira, vamos a calcular nuevamente el n de la columna. Así lo dice. Vamos a calcular el n de la columna. Insisten que n es un parámetro de la columna. Y dicen, bueno, ¿cuál es el n de la columna? Dado que aquí los analitos van a dar distintos n's, porque tienen distintos tiempos y distintos anchos, vamos a elegir el n de la columna como el peor de los casos. ¿Y cuál es el peor de los casos? El analito que tenga un n menor. Por ejemplo, si el analito 1 que nos dio 200 y algo platos teóricos y el analito 5 nos diera, supongamos, 50 platos teóricos, y este fuese el menor n calculado, entonces los europeos dicen, este es el n de la columna, el peor de los casos. ¿Ok? Y utilizan ese n para todos los cálculos. ¿Ok? Yo nuevamente insisto, o sea, a mí me gusta la orientación europea desde el punto de vista de ponerse en el peor de los casos. Si yo voy a entregarle información a un cliente, yo tengo que entregar la información realista, no tengo que entregar la información de la vez que me dio el N espectacular, ¿ya? Porque si no puedo reproducir esa vez en el común de un trabajo rutinario, lo más honesto es darle el N más malo. Decir, mira, este es el N que tú puedes conseguir fácilmente. ¿Puedes conseguir más? Sí, pero es muy poco probable. ¿Okay? Me gusta esa orientación de la condición más mala posible, pero creo que cometen un error. El N no es un parámetro de la columna, en mi opinión. Es un parámetro del analito interactuando con la columna, que es distinto. ¿Ya? No existe el N, existe el N de un analito. ¿Okay? Esa es mi concepción de este tema. ¿Ya? Insisto, estoy explicando esto porque yo le estoy mandando capítulos del libro que tienen esas orientaciones y son distintas. ¿Okay? Dudas, consultas, comentarios. ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, me pregunta. ¿Ya? Continuamos. Bien, habiendo visto entonces estos parámetros que son todos descriptivos, ¿ok? Es decir, yo estoy describiendo parámetros cromatográficos que un resultado analítico me entrega, ¿no es cierto? Un cromatograma me entrega señales y yo estoy calculando parámetros cromatográficos que son importantes de conocer. Bueno, voy a agregar un par de parámetros cromatográficos más que son necesarios, ¿ok? Quizás a esta altura del curso ustedes quizás no le van a ver el valor a los parámetros que les voy a mencionar, pero tengo que hacerle un spoiler, ¿no es cierto?, de que estos parámetros cromatográficos que parecieran inútiles a la fecha van a tener una gran utilidad cuando veamos el último parámetro cromatográfico, que es, a mi juicio, el más importante de todo, que es el que se llama resolución. ¿Ok? Entonces, el parámetro cromatográfico que les voy a mostrar a continuación se llama factor de capacidad. ¿Ok? Sí, Christopher dice, lo hicimos bien al ojo, pero como decía usted al final del programa, entrega todo listo, ¿no? Sí, claro, o sea, todo lo que hicimos acá es un ejercicio bastante artesanal, ¿no es cierto? Por las limitantes que tiene hacer una clase por Zoom, ¿ok? Pero en la realidad, cuando ustedes obtienen un cromatograma,
los software le entregan todos estos parámetros, ¿ya? O sea, le entregan el tiempo de retención, le entregan el ancho incluso, ¿ok? Incluso los software que son mejores le entregan N. Calculan todo esto automáticamente, ¿ok? Le entregan N. H nunca he visto que lo entreguen, pero por lo menos tiempo de retención, ancho y N, el número de platos, se los entrega, ¿ok? Cristian me pregunta si hay algún tipo de análisis que aún se deba hacer el cálculo directo a mano. Mira, los cálculos predictivos todavía hay que hacerlos a mano la mayoría, no los descriptivos. Los descriptivos, que son los que estamos haciendo ahora, los software de hoy en día, los actuales, ¿no es cierto? Yo he manejado una, dos, he manejado 3 software cromatográficos en mi vida. Y los 3 hacen estos cálculos descriptivos, ¿ok? Los 3. Lo que no te calculan es H, porque como H depende del largo de la columna y el software no tiene por qué enterarse cuánto es el largo de tu columna, claro, H no te hace el cálculo, eso es cierto, ¿ok? Pero tiempo de retención, ancho, factor de capacidad, que es el que vamos a ver ahora, te lo entrega inmediatamente. O sea, este ejercicio que estamos haciendo acá no es para que ustedes desarrollen la habilidad de hacer cálculo, es para que ustedes entiendan el concepto. ¿Qué diablos les entrega el software? ¿Ok? El software depende de la máquina, es decir, de qué marca es el equipo o hay software generales. No, depende de la marca de cada equipo. Cada equipo tiene su propio software. ¿Okay? Hay software de la marca Thermo, hay software de la marca, bueno, antiguamente Shimatsu, bueno, de todos los proveedores. Son software distintos. A pesar que venden algunos software que integran equipos, y esos software son generales, ¿sí? que en el fondo son software que reconocen varias marcas. Pero esos son software muy especiales que son solo para investigación. No es para prestar servicios de análisis. Más dudas, consultas, por favor. Entonces relacionen esto, por favor, como que estamos haciendo cálculos con fines didácticos, ya sea para que ustedes entiendan el concepto, no porque es una habilidad importante en la profesión calcular estas cosas. Lo que es importante es entender estas cosas para saber qué tipo de información le entrega el software, eso sí. Porque fuera de esta discusión, si ustedes no tuvieran una clase como esta, no entenderían nada, ¿ya? ¿Cómo trabaja el software? El N, bueno, fíjate que la mayoría de los software, como hacen cálculos automatizados, por esa casualidad, ¿no es cierto?, de que el software no interpreta, calcula el N por pico cromatográfico, lo cual está bien, ¿ya? El software no toma una posición, digamos, no dice yo tengo la mentalidad europea o la mentalidad norteamericana, ¿no? Te calcula un N, ¿ok? Lo que sí hay que darse un poco la molestia es de ver qué ecuaciones utiliza el software para calcular N. Nosotros estamos ocupando las ecuaciones de la teoría del plato teórico equivalente, que es la más popular, pero es también la teoría más vieja que existe, ¿ya? Han salido teorías mejores, eh, pero la complejidad matemática que tienen ha hecho que su aplicabilidad ha sido muy baja, tendiendo a ser cero, ¿ya? Esta teoría es más limitada respecto de la complejidad de lo que te puede explicar, pero matemáticamente es muy trabajable. Las otras tienen derivadas parciales, múltiples, integrales, entonces son muy bonitas para investigar, pero en el trabajo rutinario no te sirven para nada, lamentablemente. Yo tengo un libro que se llama Solo teorías cromatográficas, y las ecuaciones ustedes se sorprenderían lo complejas que son actualmente. Porque esto es un fenómeno hidrodinámico. Se parecen mucho a las ecuaciones que utilizan en química atmosférica, de hecho. Más preguntas, dudas. Si ustedes se fijan en los libros de análisis instrumental, vean, utilizan esta teoría, la más vieja, la más ancestral. Guillermo me pregunta, ¿qué cifra de mérito se ve afectada por el N? Ya, a ver, ya, esa pregunta conceptualmente es bien interesante, ¿eh? Hay que entender N, primero, N es una cifra de mérito, ¿ya? O sea, el número de platos teóricos equivalente de un analito a lo largo de un proceso cromatográfico es una cifra de mérito. ¿De qué punto de vista? Que mientras más N tú logres,
se entiende que es un mejor desempeño analítico. ¿Ok? Recuerden que cifra de mérito es análogo a cifra de desempeño, es un parámetro de calidad. Por lo tanto, una buena separación es una separación con un n grande. ¿Ok? Ahora, lo que sí es cierto es que a veces yo no requiero un gran N para lograr buenos resultados. Eso sí es cierto y lo vamos a ver más adelante. Ahora, la pregunta es como al revés. ¿Qué variables afectan a N? Es como la pregunta al revés a la que haces tú, Guillermo. Es decir, ¿qué variables afectan N? Bueno, adelantándole un poco la respuesta, aunque esa espero que les quede más claro cuando veamos teoría cinética, las variables que afectan a N, dado que N es un fenómeno que tiene que ver con la cinética del proceso, las variables que afectan a N son el flujo, número 1, una variable física, hidrodinámica, y otra cosa es el largo de la columna. Esas son las variables que afectan a N. ¿Ok? La selectividad es otra cifra de mérito cromatográfico, ¿ok? Que la vamos a ver, si es que nos da el tiempo, a continuación de esta, a continuación del factor de capacidad. En cromatografía se hablan que existen cifras de mérito que son cinéticas, N, y por lo tanto H, ¿ok? Porque H depende de N, ¿ok? Y también hay variables o cifras de mérito que son termodinámicas. La selectividad es una de ellas. Entonces, ¿cómo un proceso se vuelve más selectivo? Se vuelve más selectivo debido a razones termodinámicas. Entendamos termodinámicas que afectan al coeficiente de distribución. ¿Ok? Ese es el spoiler que les puedo hacer para tratar de responder lo mejor posible la pregunta de Guillermo, sin ver todavía teoría cinética, que ahí vamos a ver muchos más detalles con eso. ¿Ya? Pero esta reflexión hay que hacerla. ¿Ya? Repito, una cosa es la descripción y otra cosa es la explicación. La explicación es muy importante y la vamos a tocar también. Entonces, claro, hasta ahora hemos visto variables descriptivas, tiempo y ancho, esos son los efectos de condiciones cromatográficas, tiempo y ancho de señales. Hemos visto cifras de mérito, ¿no es cierto? Que, como ustedes bien dicen, N, platos teóricos, H, la altura de cada uno de estos, ¿ok? Vamos a ver otra cifra de mérito que se llama factor de capacidad, ¿ok? Y obviamente primero hay que definirlo. Factor de capacidad, o en algunos libros le llaman factor de retención, ¿ok? Que como el nombre le dice, les da un parámetro proporcional al grado de retención que tiene un analito. El factor de capacidad se define como la cantidad de analito que está presente en la fase estacionaria respecto de la cantidad de analito que está presente en la fase móvil, más o menos promedio a lo largo del proceso cromatográfico. ¿Ok? Si nosotros transformamos esa expresión cantidad, por ejemplo, moles, y lo vamos transformando para conectarlo con la termodinámica del proceso, la cantidad de analito en la fase estacionaria sería la concentración de analito en la fase estacionaria por el volumen o masa de fase estacionaria, dependiendo si la fase estacionaria es sólida o líquida. Hay fases estacionarias líquidas, por ejemplo, en cromatografía gaseosa, aunque no lo crean. ¿Ya? Vamos a ver eso. No se imaginen que la cromatografía tiene solo fases estacionarias sólidas. A veces son líquidos empapados sobre un sólido. También lo vamos a ver. Y la cantidad de analito en la fase móvil sería la concentración de analito en la fase móvil por el volumen de fase móvil. Y el volumen de fase móvil que está presente en la columna es lo que nosotros llamamos volumen muerto, que ya lo definimos anteriormente. Es todos los volúmenes de poros intersticios que están entre las fases estacionarias. ¿Ok? Fíjense que la relación de concentraciones entre fase estacionaria y fase móvil, que es lo que voy a marcar ahora en rojo, esto. Este es el coeficiente de distribución. ¿Ok? Porque esta ecuación es útil. Es útil con fines predictivos. ¿Qué significa fines predictivos? Que yo sé que existe una relación entre el grado de retención o factor de capacidad, K, ¿ok? Con el coeficiente de distribución. O sea, es decir, si uno mira la dependencia de K, K depende solo de un parámetro termodinámico, D. Los otros parámetros son constantes, no son variables, en la masa de fase estacionaria y el volumen muerto o volumen de fase móvil. Ahora,
repito, para gestionar un poco su posible frustración o confusión. Hasta aquí yo le estoy presentando un parámetro, factor de capacidad, que ya me imagino que ustedes están diciendo, bueno, ¿y qué utilidad tiene esto? Ya. Les pido paciencia. Por ahora entiendo que quizás no la ven, la utilidad. Pero lo que les puedo adelantar es que de este parámetro depende la resolución. Entonces hay que entender este parámetro antes de entender la resolución cromatográfica, que es que también funciona la separación en el fondo. Fíjense, lo que voy a hacer a continuación, que no lo hago yo, digamos, sale en los libros, es transformar K en un parámetro que se pueda determinar, porque aquí yo les digo, miren, K depende de D, del volumen de fase estacionaria y del volumen de fase móvil, pero en la realidad nosotros no sabemos cuánto vale el D de un analito. Yo lo inyecto en una columna, me da un tiempo de retención, y cuánto vale el D, no lo sé directamente. ¿Cuánto es la masa de fase estacionaria? Algunos proveedores ni siquiera entregan ese parámetro. Ni siquiera les dice a ustedes cuánta masa de fase estacionaria hay en la columna. ¿Cuánto es el volumen muerto? Algunas columnas lo entregan, otras no. ¿Ya? Entonces, para ver cuánto vale K en una separación cromatográfica, hay que transformar esta expresión en parámetros que se pueden medir directamente. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una relación entre el coeficiente de distribución y el volumen de retención, el volumen muerto y la masa de fase estacionaria. Vamos a utilizar esta expresión, que ya la vimos, para transformar el parámetro K en un parámetro medible. ¿Qué es lo que hacemos, no es cierto? Sabemos entonces que de la expresión de arriba, sabemos entonces que la masa de fase estacionaria es el factor de capacidad por el volumen muerto partido por el coeficiente de distribución. ¿Ok? Por lo tanto, si tomamos estas expresiones, me refiero a, si tomamos esta expresión que está acá, con esta, vamos a hacer una transformación matemática que nos queda así. Que hay una relación entre factor de capacidad, fíjense que aquí se reemplazó M, ¿ok? M se reemplazó de aquí a acá, ¿no es cierto? De la derecha a la izquierda. Me queda que el volumen de retención es el volumen muerto por 1 más K. Continuamos haciendo el arreglo matemático. Nosotros sabemos que hay una relación entre volumen de retención y volumen muerto, ¿ok? Nosotros sabemos que hay una relación entre volumen de retención o volumen muerto con tiempo de retención o tiempo muerto, ¿ok? Eso se hace a través del flujo. Es decir, si yo multiplico el término de la izquierda y de la derecha de esta ecuación que está acá, que la voy a marcar en azul, esta, si yo multiplico por flujo, ¿ok? La izquierda y la derecha, ¿no es cierto? Me va a quedar esto como tiempo de retención. Entonces, yo puedo llegar a una expresión de acá, que es esta, que esta es la que aparece en todos los libros, que me dicen que el factor de capacidad o factor de retención, que es un parámetro de cada analito, ¿ok? Se puede calcular directamente conociendo el tiempo de retención de mi analito y el tiempo muerto, ¿ok? Que es el tiempo al cual un analito eluye teniendo cero afinidad por la fase estacionaria. Entonces, con esta expresión yo puedo calcular K. De ahí viene la utilidad. ¿Se entiende hasta ahí? Independiente que no vean la utilidad de K, pero se entiende que se puede calcular K. Eso es lo que me interesa, si es que les queda claro. ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, dos conclusiones con esto. K es un parámetro termodinámico, ¿no es cierto? Como me preguntaba alguno de ustedes, N es un parámetro cinético. K es un parámetro termodinámico. Y Nayader pregunta, claro, está dividido por tiempo muerto. O sea, todo este término está dividido por T0, exactamente. Ah, se te cortó la diapositiva. Está dividido por tiempo muerto, exactamente. Y les repito, este parámetro, que parece con una utilidad 0, les prometo, va a tener una utilidad
central en tratar de entender la cifra de mérito más importante que no la vamos a alcanzar a ver hoy, que se llama resolución. ¿Okay? Ahora, lo que sí les puedo adelantar es que en general los cromatogramas se desarrollan con analitos que tengan factores de capacidad que van desde, bueno, voy a ponerlo así, miren. Denme un segundo. Bueno, hay que ponerlo así. Va desde 0 hasta máximo 10, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, esto es sin incluir el 0, ¿eh? O sea, un analito que tenga un factor de capacidad de 0 significa que su tiempo de retención eluye exactamente igual al volumen, al tiempo muerto, perdón. El tiempo muerto es como el límite de cuantificación en analítica 2. ¿A qué me refiero? Un analito que eluye en el tiempo muerto no puede identificarse ni cuantificarse. ¿Por qué? Porque en el tiempo muerto eluyen todos los analitos que no tengan afinidad por la fase estacionaria. Y eso pueden ser varios analitos. Entonces, si yo veo una señal en el tiempo muerto, yo no puedo decir de qué analito es esa señal, porque pueden ser varios. Los analitos coeluyen ahí, eluyen juntos. Si hay 5 analitos que tienen 0 afinidad por la fase estacionaria, todos van a eluir juntos en el tiempo muerto. Por eso un analito no puede tener un K de 0, si no, no lo puedo identificar. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces, los analitos que tengan un K sobre 0 se podrían identificar. ¿Por qué el máximo es 10? Porque un analito con un factor de capacidad mayor a 10 ya está eluyendo a tiempos de retención prohibitivos. ¿Ya? O sea, son tiempos de retención que son demasiado elevados y ya hacen el cromatograma en la práctica inútil. O sea, un cromatograma que dure 1 hora no tiene ningún sentido laboral. ¿Ok? Si yo logro la separación en 1 hora, es mucho tiempo. ¿Ya? Porque tengan en cuenta ustedes que si yo voy a cuantificar, yo no solamente tengo que separar los analitos que están en la muestra problema, yo tengo que separar los analitos que están en los estándares. Y si tengo 5 puntos de calibrado, voy a tener 5 cromatogramas. Y si cada cromatograma me toma 1 hora, me voy a pasar casi todo el día puro calibrando. Y no voy a alcanzar a medir ninguna muestra, analizar ninguna muestra. ¿Ya? Entonces, los factores de capacidad sobre 10 no tienen sentido. La cromatografía es crítica, mientras más cortos son los cronatogramas, mejor. Sobre todo para la gente que estudia química industrial, que debiera saber a esta altura que el tiempo es plata. Y un cromatograma largo es una pérdida de tiempo y por lo tanto una pérdida de plata. Ya, entonces recuerden esto, factor de capacidad. Tenemos entonces tiempo de retención, ancho, esos son parámetros cromatográficos. N y H, cifras de mérito cromatográfico. K, cifra de mérito cromatográfica. Ojalá que el K sea menor a 10. Un K menor a 5 ya muy bien visto. ¿Okay? Dudas, consultas. Y en estos 4 minutos que quedan, les voy a alcanzar a ver a ustedes la selectividad, ya que es otro parámetro que me habían preguntado, de hecho. La selectividad en cromatografía, porque entendamos que la selectividad es una cifra de mérito que es súper general. Ustedes ya la vieron. Los detectores tienen selectividad, ¿ok? Pero la cromatografía también tiene selectividad. O sea, a lo largo de un método analítico, la selectividad general que tiene un método va a depender de la selectividad del detector, pero también va a depender, si es que este método tiene una cromatografía asociada, va a depender de la selectividad de la cromatografía. ¿Qué es la selectividad de la cromatografía? Ya la vimos en extracción líquido-líquido. La selectividad es la relación de coeficientes de distribución entre los analitos que quiero separar. ¿Ok? B versus A. Si yo quiero separar B versus A, ¿no es cierto? La selectividad se entiende como la relación de coeficiente de distribución de B versus A, entendiendo que B es el coeficiente de distribución mayor. Es decir, la selectividad vale 1, selectividad 0, ¿no es cierto? O sea, nula selectividad, los coeficientes de distribución son exactamente iguales, de 1 hacia arriba, ¿ok? Pues bien,
Esa es la selectividad. El problema está que, como les mencioné, esa definición de selectividad que está ahí tiene fines predictivos y explicativos, pero no me permite calcular la selectividad, porque yo no me sé los D cuando hago una cromatografía. Pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No es cierto? Puedo tomar nuevamente las mismas expresiones que hemos visto, por ejemplo, dado que el factor de capacidad o retención es directamente proporcional al coeficiente de distribución, ¿no es cierto? Inmediatamente yo puedo hacer que la división de coeficiente de distribución es igual a la división de factores de capacidad. Porque recuerden que la relación entre K y D es solamente a través de dos parámetros que son constantes. Masa de resina o de fase estacionaria, que es la misma, para A y B, y volumen muerto, que es el mismo, para A y B. Entonces el factor de selectividad se puede transformar fácilmente a esta expresión que está acá. Si reemplazamos K por los tiempos de retención que están involucrados, ¿no es cierto? Me queda que el factor de selectividad se calcula así. Es la relación entre la resta de los tiempos de retención del analito B menos el tiempo muerto, dividido por el tiempo de retención del analito A menos el tiempo muerto. Entendiendo que B tiene un tiempo de retención mayor a. ¿Ok? Ahí yo puedo calcular la selectividad cromatográfica. ¿Ok? Muy importante. Entonces, este es otro parámetro cromatográfico que lo necesitamos. Fíjense, necesitamos como cifra de mérito cromatográfico. Necesitamos H, necesitamos N, necesitamos K, necesitamos alfa. ¿Para qué? Para calcular la resolución. La resolución depende de todos esos parámetros. De todos esos parámetros. ¿Ok? Pero no me da el tiempo para verlo hoy. Así que la próxima sesión vamos a ver la resolución. Pero para que ustedes maduren estos conceptos, les voy a dejar una evaluación parcial, similar a la que hicimos hoy, un poco más larga, donde les voy a pedir, bueno, se lo voy a mandar escrito en un Word, ¿ya? Pero brevemente, la evaluación parcial consta de que ustedes tomen, repito, tomen un cromatograma real de la literatura, cualquiera, ¿ok? De ese cromatograma elijan dos picos cromatográficos que coeluyan, o sea, que esté uno al lado del otro, ¿ok? Y que calculen todos estos parámetros que estamos viendo. Que calculen tiempo de retención, ancho, H, N, K y alfa. Es una evaluación parcial descriptiva, ¿ok? Eso les voy a pedir como evaluación parcial. Pero aquí cada quien elige su cromatograma. No pueden haber dos evaluaciones parciales iguales. Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios? Sí, voy a ver ahora lo tuyo, Valentina. Creo que lo tengo por ahí. Voy a verlo inmediatamente. Mañana tienen prueba de laboratorio, eso tienen que verlo con Albani. Ya no, yo no estoy así al tanto de cuándo son las fechas. La parcial se las voy a dar para que la entreguen el próximo viernes. ¿Ok? Una semana. Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok. Bien, nos vemos mañana. Cuídense y estén atentos a lo que les voy a mandar en un par de horas más respecto de la evaluación parcial. Nos vemos el martes. Saludos. Chao, chao.